Gaurko erabaki batzuen berri emango dizuet labur-labur, eta jarraian Arantxa Tapia sailburuak Euskadiko erosketa eta kontratazio berdearen programa berria aurkeztuko dizue, eta jarraian astero bezala Sagardui sailburuak osasun egoeraren balantzea egingo digu. Aipatu nahi ditudan gaien artean, lehenengoak lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailarekin du zerikusia, eta hartutako aginduaren helburua da Euskadiko etxebizitzaren legea garatzen jarraitzea eta kasu zehatz honetan etxebizitzaren alokairua sustatzen jarraitzea. Gaur onartutako agindu honetan hainbat forma planteatzen dira, etxebizitza publiko-pribatuko formulak ere planteatzen dira, sektore pribatuak alokairu eskuragarria bultzatu dezan. Helburua da alokairu babestua deitzen duguna indartzea eta sustatzea, eta horretarako behar diren politikak gauzatzea, bai etxe bizitzak eraikiz, birgaituz, edo lehendik zeudenak erosiz. Eta pausu berriak emateko, laguntza berriak eta handiagoak erabiliko dira. Honetara, agindu honen bitartez, 19 milioi euro erabiliko dira, eta bideragarriak edo bateragarriak izango dira Europako Next funtsekin. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha propuesto al Gobierno la aprobación de una orden que viene a desarrollar la Ley de Vivienda de Euskadi y que tiene como objetivo fomentar el alquiler de vivienda. Sobre todo se busca en este caso, como acción a implementar, fomentar y reforzar la colaboración pública-privada para que el sector privado se implique también en el alquiler asequible. Esta norma va a permitir incrementar las ayudas que ya existían para que administraciones públicas y organizaciones públicas y privadas impulsen la construcción, la rehabilitación o la adquisición de viviendas que vayan a destinarse a alquiler protegido. Se busca así ampliar el parque de viviendas en alquiler protegido y movilizar el parque privado que en estos momentos puede estar vacío. Y se destinarán a esta orden que hoy hemos activado de cara al año 2022 19 millones de euros. Las ayudas que se perciban serán compatibles con los fondos Next destinados a promover el alquiler social. Sail honek beste proposamen bat egin du diruz laguntzeko Abanto Zierbana, Trapagaran eta Portugaleteko udalak 3 herri hauetan dauden 3 auzo jakin berrabiltzeko. 3 udalerri hauek berpiztu programako funtsen barruan daude eta bere helburua da batez ere etxebizitzaren arloan etxebizitza duinagoak egon daitezen eta ingurune urbano horiek berrabiltzeko eta errekuperatzeko diru laguntzak planteatzea. El Gobierno ha decidido conceder subvenciones directas a los ayuntamientos de Abanto, Zierbena, Valle de Trápaga, Trapagarán y Portugalete para la puesta en marcha de 3 proyectos de regeneración urbana en barrios vulnerables. Se trata de programas que están relacionados con el plan Berpiztu. Concretamente, los barrios a los que se van a destinar estas actuaciones son el barrio de San Andrés, en el Valle de Trápaga, el barrio de Peñucas, en Abanto, Zierbena, y la calle Grumete Diego en Portugalete. En total se plantea la rehabilitación de 421 viviendas y la urbanización de 3 núcleos para que el Gobierno destinará 11 millones de euros. Lan eta enplegu sailak proposatuta gaurko kontseiluak 422 milioi euroko diru aurrerapen bat edo gastu aurrerapen bat egitea onartu du 2022 urteari begira, errenta eta etxebizitzarako osagarria jasotzeko eskubidea duten pertsonen diru-sarrerak bermatzeko. 2 prestazio hauek ez dira berriak, hilerokoak dira, baino datorren urtean urtarrilaren batetik aurrera ere jarraitu egin behar dira, eta horregatik planteatzen da hemen aldez aurreko onespen hau data hori iristen danean baliabideak egon daitezen eta beharrezko ordainketak egiteko modua egon dadin.
El Gobierno ha aprobado una partida de 432 millones de euros para el año que viene, destinados a garantizar la percepción de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. El pago de estas dos prestaciones es mensual, por lo tanto, corresponde garantizar que desde el 1 de enero del año 2022 Lanbide dispondrá de los fondos y recursos económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones de financiación. Eta azkenik, aipatu nahi dizuet, gaurko gobernu batzordean, Europako Next funtsei lotutako bi deialdi onartu ditugula. Lehenengoak enplegu sailarekin du zerikusia, 7,5 milioi eurotako deialdi bada, administrazio publikoetan eta sektore publikoko erakundeetan lehen esperientzia profesionala bermatzeko edo ziurtatzeko personarik langabezian dauden persona gaztei. Eta beste deialdi bat, kasu honetan kultura eta hizkuntza sailetik bideratutakoa, guztira 1 milioi bat euro izango dira arte eszenikoen edo musikaren jarduerara erabiltzen diren erakundeak eta instalazioetan inbertsioak egiteko. Helburua da zuzeneko arteen erakusketan erabiltzen diren antzoki, auditorium, zirko karpa eta musika aretoetan inbertsioak sustatzea eta horiek diruz laguntzea. Eta bilatzen dena da egiten diren diru laguntza hauen bitartez sustatzea batez ere arlo digitalarekin, inguru giroarekin eta sektorearen hobekuntza duten inbertsioak. Quiero destacar dos convocatorias que se han aprobado hoy de sendos departamentos y las dos convocatorias vinculadas a los fondos Next procedentes de la Unión Europea. La primera tiene que ver con el Departamento de Empleo y tiene como objeto destinar 7,5 millones de euros para promover la primera experiencia profesional a jóvenes en desempleo en administraciones públicas y entidades del sector público. La segunda convocatoria es del Departamento de Cultura y Política Lingüística y está destinada a financiar la modernización de infraestructuras culturales en las que se desarrollan actividades profesionales de artes escénicas o de la música. Se trata, en este segundo caso, de implementar y fomentar la inversión en teatros, auditorios, carpas de circo y salas de música. Deben ser instalaciones que tengan una actividad durante más del 50% durante el año y se busca especialmente la inversión en ámbitos que tengan que ver con la sostenibilidad ambiental, la transformación digital y el fomento de la actividad. Ondoren, Arantxa Tapia sailburuari pasako diot hitza. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Gaur onartu dugu 2030erako Euskadiko erosketa eta kontratazio publiko berdearen 3. programa. Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailarekin batera, ekonomia eta ogasun sailak baita ere parte hartzen duelarik. Programa honek plangintza bikoitza du edo beste era batean esanda 2 epeetan banatuko da. Lehendabiziko epea 2021 eta 2025 bitartekoa izango da eta bigarrena 26tik 30 iritsiko dena. Historia pixka bat eginez, duela 2 hamarkada baino gehiago mundu mailan, nolabait herrialde desberdinek onartu genuen ingurumenaren degradazioaren eta injustizia sozialaren arrazoi nagusietako bat ekoizpen eta kontsumo eredu jasanezina zela. Ordutik, Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialdeko eredu jasangarrietako transizioa lantzen eta burutzen ari gera, eta Europako lurraldeen artean esan genezake gure herria buruan dagoela, lehenetakoa dela, eta erosketa eta kontratazio publikoan ingurumen irizpideak integratzeko konpromisoa hartu dugu. Modu sendo eta egonkorrean eta plangintza estrategiaren maila guztietan gainera. Horretarako, 2002. Urtean, garapen iraunkorraren euskal ingurumen estrategiak helburu gisa zera ezarri zuen erosketa publikoa
irizpide ekologikoekin sustatzea. Eta zentzu horretan, IOB, sozietate publikoak, baliabideak eta tresnak lantzen hasi zen, enpresa sektorearekin lan egiteaz gain, eskainitako produktua eta zerbitzuen ingurumen kalitatea hobetzeko. Ondoren, 2011 urtean, erosketa eta kontratazio publiko berdeko lehen programa onartu genuen, eta horrek erosketa berdea kokatu zuen agenda politikoan. 2016 urtean, Euskal Autonomi Erkidegoko erosketa eta kontratazio publiko berdearen bigarren programa martxan jarri zen, 2020 urtera bitartean, Euskal Administrazio Publikoa sustatzen jarraitzeko, Euskal Administrazioan sustatzen jarraitzeko horrelako kontratazio prozedurak eta ingurumen irizpideak. Beraz, ibilbidea ez da gaurkoa, ibilbide baten ondorioz iristen gera gaurrera. En este caso concreto, en el programa que hoy hemos aprobado, se identifican 5 ámbitos de actuación, divididos en 10 líneas de acción diferentes. El primero de los ámbitos es el normativo, con el que pretendemos consolidar la compra y contratación verde como herramienta esencial para el despliegue de las políticas en Euskadi, reforzando su papel de marco político y jurídico en el sector público vasco. En segundo lugar, la segunda de las líneas sería la de acelerar la compra verde en el sector público, pero también incluir el sector privado. Para ello queremos avanzar en el compromiso en la compra y contratación verde tanto pública como privada, como les decía, impulsando la participación de todo el sector público, no solo el del Gobierno vasco, sino el de todo el sector público de Euskadi, y además sensibilizando y movilizando a las empresas privadas vascas. El tercero de los ámbitos de actuación sería el de la formación y capacitación, convirtiendo la compra y la contratación verde en un elemento estructural y de innovación en todas las organizaciones, aportando para ello recursos para una implementación que sea sistémica, estratégica y que profesionalicemos toda esta actuación en el personal que se implique en todos esos procesos. En cuarto lugar, estaría la oportunidad competitiva para nuestras pymes, es decir, les ponemos a disposición un mercado adecuado, de calidad y que esté preparado fomentando el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado y preparando a las empresas proveedoras, especialmente a esas pymes de las que les hablaba, para hacer frente a las demandas que van a ser crecientes en cuanto a aspectos medioambientales en los ámbitos contratantes, es decir, en el sector sobre todo público. Y en quinto lugar estaría el fomento de la actuación en este sentido y la sensibilización. Para ello necesitamos visibilizar los avances, los logros, los beneficios de la compra y contratación verde, midiendo, por supuesto, la implementación, en qué grado se ha cumplido, qué logros se han conseguido y comunicándolos para promover en el ámbito interno, pero también europeo e internacional, esta compra pública y contratación verde. 2030ko programa honetan, nolabait etapa berri bat hasi nahi dugu, berritua, eta horretarako Euskadiko erosketa eta kontratazio berdeko programa berri honek erronkak baita ere garrantzitsuagoak, erronka berriak ezartzen ditu, lehentasunezko 3 eremuetan. Alde batetikan, ekonomia zirkularrean, klima aldaketan bigarrenik eta ingurumen naturala eta biodibertsitateari lotutakoan. Eta zentzu horretan, Euskadiko ekonomia eta ingurumen politikaren koherentzia bermatuz guztiak martxan jartzen dira. Apostu berri honi esker, erosketa eta kontratazio berde publikoaren ezarpena sendotu daiteke, hori da gure asmo nagusia, eta gainera berrikuntza nagusi gisa enpresa sektorea mobilizatu nahi da, enpresa pribatua mobilizatu nahi da, irtenbide iraunkorrak eta eskaintza berria egin dezan. Ingurumen errendimentua hobea izan dadin eta lehiakortasuna ere sustatu dadin. Beraz, zein izango dira ezarri ditugun helburuak? Nagusiki 4 aipatuko ditut. Lehendabizi, Euskadiko sektore publiko osora iritsi nahi dugu. Eta zentzu horretan, 150 erakunde publiko atxikituko ditugu. Gutxienez, 50 enpresa pribatu bat ere erakarriz programa honetara.
Bigarrenikan, Euskal Administrazio Publikoek egiten dituzten ingurumen inpaktu handiko kontratazio eta erosketetan 75% jasangarriak diren irizpideak egitea da helburua. Hirugarren helburua, produktu eta obra zerbitzu berdeak eskuratzeari eta erabiltzeari lotutako CO2 isurketak 26% jaitsiaraztea, murriztea. Eta azkenik, erakunde publikoko hornidura elektriko guztia 100% berdea izatea bilatzen da. Por tanto, 4 objetivos principales. Llegar a todo el sector público vasco, alrededor de 150 instituciones públicas en este programa, con más de 50 empresas privadas también unidas al mismo. En segundo lugar, que todos los contratos y compras que se realicen por parte de las administraciones públicas se realicen al menos en un 75% utilizando este tipo de compra. En tercer lugar, que esos productos, obras, servicios que se pongan en marcha como consecuencia de la compra pública verde consigan reducir un 26% las emisiones de CO2 previas a la puesta en marcha de este programa, y que todas las instituciones públicas realicen una compra del 100% de energías renovables en sus instituciones. Las principales compras y contrataciones del sector público vasco se enmarcan en 12 categorías que se han priorizado y que son servicios, obras e infraestructuras, textiles, energía eléctrica, vehículos pesados, edificación y urbanización, alimentación, alumbrado público, equipos informáticos, mobiliario, jardinería, vehículos ligeros y equipos de impresión. Y en estos casos queremos que 3 de cada 4 productos o servicios adquiridos se hagan precisamente a través de la aplicación de esta compra pública verde. Euskadi se encuentra a la vanguardia en Europa en estos momentos y con este tercer programa de compra verde estamos alineados con las prioridades estratégicas de las políticas europeas dentro de lo que es el Pacto Verde, el Green Deal europeo, y con las políticas medioambientales vascas definidas en nuestro Basque Green Deal. En este sentido, señalar que la apuesta por la compra pública verde no solo pretende impactar en el beneficio ambiental, por supuesto, de ahí ese objetivo que nos hemos planteado de reducción de emisiones también, pero también queremos dotar de mayor protagonismo al sector empresarial vasco, al sector privado, promoviendo, entre otros aspectos, que puedan ofertar productos y servicios que estén ecodiseñados, es decir, que introduzcan la variable ecológica medioambiental de reducción de emisiones y de circularidad desde el inicio del diseño del producto y del servicio. Pretendemos impulsar al mismo tiempo la compra pública verde junto con la actuación privada de una forma coordinada entre el mercado y el beneficio que se pretende conseguir desde esa acción público-privada. Y para que repercuta, como decíamos, en el medio ambiente sí, pero también en la competitividad empresarial y en la generación de nuevo empleo en Euskadi. IOBE arduratuko da idazkaritza teknikoaz eta besteak beste, aholkularitza eta laguntza zerbitzuak eskainiko ditu lizitazio guztietan, prestakuntzan, enpresa txiki eta ertain guzti hoiei bidea egiten laguntzen, eta orain arte bezala bera izango da nolabait programa hau sustatuko duena Jaurlaritzarekin batera. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Zongi, Arantxa. Eta orain Gotzone Sagardui, zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburuak, egunon guztioi. Gauden egunetan bereziki albiste hobeak ekarri nahiko nituzke, baina ezin dugu errealitatea baztertu. Pandemiaren datuek ez dute hobera egiten eta ziurrenik laster prebentzio neurri berriak proposatu beharko dizkiogu labiri pandemiaren edapenari eusteko. Ikusiko duzuenez, gaurko eta asteburu luze honetako datuak ez dira onak. Ez dago aurreikuspenik egun gutxiren buruan eboluzioak hobera egingo duenik eta horregatik birusaren transmisioa saihesteko neurri berriak planteatzen ari gara. Egoera honetan berriztu eta indartu egin behar dugu osasun sailetik herritarrei egiten diegun deia kontu handiz ibiltzeko eta pandemia, ospitaleratzeak eta COVID bidezko heriotzak ez edatzeko prebentzio neurriak betetzeko.
Estamos en mitad de un puente festivo y cerca de las fiestas más esperadas del año, más teniendo en cuenta cómo fueron las Navidades del año pasado, pero eso no debe desviarnos de nuestra mayor preocupación, la evolución de la pandemia. No estamos en un momento bueno. Tenemos experiencia y herramientas para combatirla. Por eso no es el peor momento, pero si atendemos a los números, estamos en uno de los peores momentos de expansión del virus y en uno de los momentos menos deseables. La víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales. La inmensa mayoría de la sociedad ha cumplido y sigue cumpliendo las medidas ya conocidas para evitar la transmisión del virus y el desarrollo de la enfermedad. Pero en un escenario de transmisión comunitaria nadie está libre de exponerse al contagio. Aunque la vacuna sigue siendo la mejor herramienta para combatir la enfermedad, aunque más del 90% de la población diana esté vacunada, el virus de la COVID sigue afectando a personas vulnerables, a quienes no se hayan vacunado y a quienes no han desarrollado la inmunidad. En esta situación, desde el Departamento de Salud, estamos estudiando la adopción de nuevas medidas de prevención para controlar la expansión del virus. Asimismo, debemos renovar nuestro llamamiento a la ciudadanía a extremar las precauciones, a cumplir las medidas de prevención que eviten la extensión de la pandemia, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Dakizuenez, 5. eguna da Euskadi larrialdi egoeran dagoela. Eta bai, egoerak larria izaten jarraitzen du, larriagotzen jarraitzen du. Kutsaketak asko dira eta osasun sistema pairatzen ari den tentsioak gora egin du. Hona hemen datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 755,86 kokatzen da. COVID-a duten 260 pertsona daude ospitaleratuta Osakidetzan. Eta ziuetan koronavirusa duten 74 pertsona ditugu. Gaur egun 260 OE ditugu zabalik zainketa intentsiboetako unitateetan eta horietako 31,38 COVID-19 duten pertsonek okupatzen dituzte. Aurreko astean esan izuen bezala, Osakidetzako sarea osoa kontingentzia planeko 2. agertokian dago eta horrek eragin du kirurgia gutxiago programatu behar izatea. Baina atentzio hori ez dute ziuek edo ospitaleratze eguneak bakarrik pairatzen. Askotan esan dugun bezala, lehen mailako arretak ere pairatu egiten du. Hori dela eta premia berezi ez duten kontsultak atzeratu egingo ditugu. Bihotz gutxiegitasuna edo zenbait gaixotasun bronkitis kronikoak adibidez, dituzten pertsonen kontrolak esaterako. Analiziei dagokienez, beharrezkoak direnak egingo dira. Atzerapen pixka bat egon daiteke, baina beti bermatuko ditugu itxaron ezin dituztenak. Orain, aurre egin behar diogu benetan premia duenari eta COVID-19 sufritzen duenari. Jarraipen kontsultak garrantzitsuak dira eta egingo ditugu, baina aurrerago. Beraz, izan daiteke hurrengo egunetan kontsulta batzuk bertan bera geratzea. Horrela bada, osasun zentroa jarriko da pazienteekin harremanetan. Beraz, ez deitu galdetzeko ea kontsulta mantentzen den ala ez. Osakidetza jakinarazi arte joan kontsultara. Baina errepikatzen dut, Osakidetzak deituko zaituzte zuen kontsulta atzeratu beharra balego. Seguimos en una situación preocupante. La incidencia acumulada en 14 días sigue creciendo. Ahora se sitúa en 745,96 casos por 100.000 habitantes. Tenemos 260 personas con COVID-19 hospitalizadas en planta. 74 personas con coronavirus están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de Osakidetza. Actualmente disponemos de 260 camas abiertas en las UCI y el 31,85% de ellas están ocupadas por personas con COVID-19. Como ya les dije la semana pasada, toda la red de Osakidetza está en el segundo escenario del plan de contingencia y ello nos obliga a tener que programar menos cirugías.
Pero esta tensión no solo la sufren las UCIs o el ámbito hospitalario. Como hemos dicho muchas veces, la atención primaria también sufre. Por ello, vamos a proceder a posponer las consultas que no revistan especial urgencia. Es decir, retrasaremos las consultas de pacientes con enfermedades crónicas que tenían consultas de seguimiento. Sirva a modo de ejemplo los controles de personas con insuficiencia cardíaca o ciertas afecciones como bronquitis crónica, los controles. En cuanto a las analíticas, se realizarán las necesarias. Podrá haber algo de demora, pero siempre garantizaremos aquellas que no puedan esperar. Las consultas de seguimiento son importantes y las haremos, pero más adelante. Ahora debemos de responder a lo que nos apremia. Se priorizará la atención de problemas de salud agudos como infecciones respiratorias o fiebre, entre otros, además del control del sintrón y la atención a pacientes COVID-19. Por lo tanto, puede ser que en los próximos días se suspenda alguna consulta de seguimiento. Si es así, Osakidetza se pondrá en contacto con las y los pacientes. Explico esto para que entiendan qué es lo que puede ocurrir y les pido que no llamen al centro de salud para saber si su consulta de seguimiento se mantiene o no. Si hubiera algún cambio, Osakidetza se lo notificará. Hasta que Osakidetza no le diga lo contrario, acuda a la consulta. Iremos realizando seguimiento semanal y adoptando medidas en función de la evolución de la pandemia. Por otro lado, con el fin de mejorar el seguimiento de los casos y contactos, la red de vigilancia y rastreo actualizará sus protocolos para intentar frenar antes la cadena de transmisión del virus en una situación de transmisión comunitaria y con gran interacción social como la que nos encontramos. A aquellas personas que den positivo en una prueba diagnóstica se le pedirá un listado de sus contactos estrechos. Esas personas, sin esperar la llamada de la red de rastreo, recibirán un SMS con la cita para realizarse una prueba diagnóstica en Osakidetza. De esta manera, lograremos que las personas consideradas contacto estrecho cuenten con una prueba aún antes para conocer si se encuentran infectadas o no, adoptando posteriormente las medidas oportunas de aislamiento de ser necesario. A quienes tengan pauta de vacunación completa o ha tenido infección activa por COVID en los últimos 90 a 180 días, se les hará una prueba diagnóstica y si dan negativo no deberán realizar cuarentena, pero sí extremar las medidas de prevención y realizar una vigilancia a la posible aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si la persona no está vacunada, deberá hacer cuarentena. Recibirá un nuevo SMS para realizarse otra prueba pasados 8 días desde la primera. Me gustaría recordar además que existe en la web euskadi.eus/coronavirus un formulario por el cual se genera una cita para realizar una prueba diagnóstica a aquellas personas que son contacto estrecho. Por lo tanto, si eres contacto estrecho, esta vía también es útil para lograr una cita de manera rápida. La red de rastreo seguirá realizando llamadas a las y los contactos estrechos, especialmente cuando se trate de menores de edad, personas con una especial vulnerabilidad, por ejemplo. Es preciso recordar que la red de rastreo de Osakidetza colabora con Osalan para aquellos casos o contactos que se desarrollen en el ámbito laboral, así como con los equipos de epidemiología de salud pública. Osakidetzako arakatzaileen sareak mezu bat bidaliko die harreman estuei eta horren bitartez hitzordua emango zaie zuzenean froga diagnostikoa egiteko. Horrela, lehenago etengo dugu birusa transmititzeko gaitasuna. Ikusten duzuenez, Osakidetzaren lanak ez du etenik pandemiari dagokionez. Urteko epe latza da osasun sistemarentzako, izan ere, COVID-az aparte beste gaixo batzuk artatu behar ditugulako eta jaiegunak ere tartean daudelako. Naiz eta egunkariren baten horrela gertu, ez dugu araurik eman gure langileen oporraldia bertan bera usteko. Zuhurtzia eskatu nahi nuke mota honetako informazioa argitaratzeko orduan, tentzioa ez areagotzeko, eta berriro ere pertsonalaren lana eskertzeko, aprobetxatzen dut. Izan ere, esandako guztiaz gain, txertaketa prozesuan murgilduta bai gaude. Dei egiten diet 60 urte baino gehiago dutenei, zein oraindik txertoa ez dutenei itxordua eskatzeko. Azkenik, COVID ziurtagiriaren inguruko iruzkin bat egin nahiko nuke. La exigencia del certificado COVID
es una medida más que busca reforzar la seguridad en aquellos lugares interiores donde el riesgo de contagio aumenta. Para que se haga una idea, en los últimos 4 días hemos registrado 233.000 descargas del certificado COVID, de un total de 1.583.000 descargas. Entiendo que en los primeros días puedan surgir ciertas dudas y por ello estamos recopilándolas en un documento aclaratorio de preguntas-respuestas que mantendremos actualizado con la colaboración de distintos departamentos como Seguridad, Gobernanza, Educación, Comercio o Cultura y que podrá consultarse en nuestra web. Por el momento no me queda más que reiterar la necesidad de cumplir las medidas de prevención. Limpieza de manos frecuente, ventilación, especialmente en estas fechas en las que la climatología hace que incrementemos el tiempo en espacios cerrados, prestemos especial interés a esta medida. Evitar aglomeraciones o espacios en los que haya gran circulación de gente. Uso continuado de la mascarilla, tanto en interior como en exterior. Recordemos que se trata de una medida muy eficaz para evitar la propagación de todo tipo de virus respiratorios tan frecuentes en la estación invernal. Repito, uso continuo y adecuado de la mascarilla. Y vacunación. Osakidetza mantiene sus operativos para garantizar la rápida vacunación de primeras y segundas dosis. Por otro lado, los estudios científicos indican la oportunidad de administrar una tercera dosis de recuerdo pasados unos meses desde la segunda dosis para mantener los niveles máximos de inmunización. Por eso estamos citando a todas las personas mayores de 60 años, además del personal de primera línea sanitario y sociosanitario. Por otro lado, añadir que acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Salud Pública, por la cual se establecían los criterios para la vacunación de las personas de entre 5 y 12 años. En las mismas se ha anunciado la recepción de 1,3 millones de dosis para el territorio español el próximo día 13 de diciembre y de 2,4 millones de dosis en la primera semana de enero. La decisión adoptada en la Comisión de Salud Pública ha sido la de iniciar a partir del próximo 15 de diciembre la vacunación en ese rango de edad de 5 a 12 años, empezando por cohorte de edad de las personas de 11 años hacia abajo. Osakidetza está preparada para ello y conociendo ahora la fecha de inicio de esa vacunación y el número de dosis que le corresponderán a Euskadi, que aún no se nos ha sido trasladado con concreción, procederemos a informar del proceso de vacunación y llamamiento a esas personas en los próximos días. Insistimos en vacúnate y vacúnate mejor hoy que mañana. La situación es preocupante e insisto, hay que actuar hoy para garantizar el mañana. Eskerrik asko. Asun. Bai, esan bezala, oraintxe bertan bukatu berri da osasun publikoko batzarra eta oraindik bertan erabakitakoaren zehaztasunak ez ditut ondo egi ezagutzen. Hurrengo egunotan emango dizuegu berri, baina beti esan izan dugu Osakidetza prest egongo dela txertoak jaso ahala, txertatu ahal izateko, dagozkion kasu honetan umeak, baina beste adin tarteak egin izan ditugun bezala. Non, oraintxe bertan aurreratu dizuedanez, oraindik ezagutu beharko dira zehaztasunak jakin ahal izateko zein dan modurik eta egokiena zeinarinena txertaketa hori aurrera eramateko. Bai, 11 urtetik eta bera izango da, ze hori bada, esan dizuedan bezala, hartutako erabakietariko batetik 15-etik, abenduak 15-etik aurrera egingo dela txertaketa, eta bestetik adinez egingo dela
11 urtetik eta berakoentzat. Hor sartzen dira 12 urte oraindik bete ez dituztenak, ze behin 12 urte bete izan ez gero, hurrengo egunetan edo, txertaketa zabalitago Osakidetzan hitzordua hartu ahal izateko. Iker. Le puedo facilitar efectivamente cuáles han sido los datos en las últimas 24 horas. En concreto le puedo decir que la tasa de incidencia acumulada se ha situado en 745,96, esto es 21,18, porque el número de positivos de ayer ha sido de 1.251, con un total de cerca de 10.000 pruebas diagnósticas realizadas. ¿Qué eran? Perdonen. No, todavía en Euskadi, que como saben ustedes hacemos un especial seguimiento de todos aquellos que puedan ser casos de sospecha, no tenemos, estamos estudiando distintas muestras, pero no tenemos ninguna certificación de ningún caso de Omicron. Como les informaba antes o comentaba antes en euskera, la reunión de la Comisión de Salud Pública que ha tratado la vacunación de menores de 12 años acaba de finalizar y no conozco todavía los detalles de los acuerdos adoptados en la misma. Lo que sí les puedo adelantar es que se ha conocido que 1,3 millones de dosis de vacuna pediátrica anti-COVID-19 serán recibidos el día 13 de diciembre, con lo cual las comunidades dispondremos de ellas para poder comenzar la vacunación a partir del día 15 de diciembre. Por otro lado, otros 2,4 millones de dosis se recibirán a lo largo de la primera semana de enero. Además, también en esa comisión me consta que se ha adoptado la decisión de implementar la vacunación por cohortes de edad, el mismo criterio que se ha utilizado en otros grupos etarios, esto es, todas aquellas personas de 11 años, empezar por todas aquellas personas de 11 años hacia abajo en función de la disponibilidad de la vacuna. Quedan otros detalles por conocer, como va a ser los periodos de establecimiento entre una y otra dosis, quedan detalles por conocer, como es cuál va a ser el criterio para esas personas menores de 12 años hasta 5 que han sido recientemente contagiadas, para poder detallar cuál va a ser la organización del proceso de vacunación, en este caso en Euskadi. Lo que sí les puedo decir es que Osakidetza está en disposición de poder atender esa vacunación con seguridad y con rapidez. Habrá que esperar, como le digo, a conocer esos detalles que seguro que aparecen en el acuerdo que han adoptado o que se trabajarán en la ponencia de vacunas en estos días para que podamos informar concretamente de la organización de todo el dispositivo. ¿Dónde vamos a vacunar? Cuando conozcamos exactamente el número de dosis que nos corresponden y esos detalles que les acabo de decir, les informaremos al respecto. ¿Se sabe de los 74 pacientes que hay ingresados en UCI cuántos no estaban vacunados? Y luego quería preguntarle también si cuando dice que no se ha ordenado cancelar ninguna de las vacaciones, si dice en aspecto general, o sea, en general, o sí que hay casos concretos que necesitáis personal. Voy a empezar por la primera. Se lo he dicho, no se ha dado ninguna indicación de suspensión de vacaciones ni permisos que tuviera el personal de Osakidetza, ni en Guipúzcoa ni en el resto de los territorios. Y reitero además
la oportunidad de que seamos muy cautelosos con ese tipo de informaciones y con su veracidad. Creo que no contribuimos ni a la información de la ciudadanía ni al cuidado de los y las profesionales que tan necesario es. En relación con el porcentaje de vacunación, se lo venimos diciendo que la medición de un número concreto de vacunados o no vacunados sobre el ingreso de la UCI no es en lo que tenemos que fijarnos, porque eso cambia de un día a otro y porque además incide sobre un porcentaje de vacunación muy distinta. Este es el 10 que no está vacunado. Voy a poner aquí 10 bolas. Este es el 90 que está vacunado. Y voy a poner aquí, en este otro jarrón, 90 bolas. ¿Usted dónde quisiera estar cuando yo saque una bola que va a ser positiva? Aquí, ¿verdad? Porque tiene un menor porcentaje de estar vacunado. Ahí nos tenemos que fijar. 5 veces más riesgo de hospitalización en las personas no vacunadas. Hagan el cálculo de esa traslación después a los ingresos en las UCIs. Eso es lo que tenemos que ver. Que el riesgo de necesitar de un ingreso hospitalario habiendo contraído la COVID-19 sin vacunarse es 5 veces mayor que el que se da ante una persona vacunada. Iker. Usted ha comentado en su intervención que van a proponer la adopción de nuevas medidas. No sé si se refería exclusivamente a las que ha mencionado en el ámbito hospitalario, si estaba pensando también en más medidas en el ámbito social o del ocio. Y también quería preguntarle si la situación es la que es, si es tan complicada como usted la ha descrito, porque ya el viernes no se adoptaron esas medidas que ustedes están valorando. Usted sabe bien que estábamos pendientes de poner en marcha unas medidas que hace más de 2 semanas que solicitamos al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que entraran en vigor. Esas son las medidas que entraron en vigor la semana pasada, cuando ya veníamos solicitando, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que podamos tomar las medidas en el momento con rapidez y con seguridad jurídica. La semana pasada se adoptaron nuevas medidas a las ya existentes, porque recordemos que medidas seguían existiendo, ya venían existiendo, desde las medidas preventivas básicas que se establecieron cuando cesó el estado de emergencia sanitaria anterior, como las medidas en relación con la orden de los municipios para la celebración de eventos con grandes aglomeraciones de personas. Sabe también que hacemos el seguimiento diario y continuado de las medidas y que así hacemos las propuestas ahora desde la Comisión Técnica del ABI al Consejo Asesor del ABI. Lo hemos visto que se han adoptado siempre que se ha considerado que eran necesarias. El Consejo Asesor del ABI el viernes pasado le dio un encargo a la Comisión Técnica del ABI y esta está estudiando la mejor forma de implementación de esas nuevas medidas, que serán esas y si considera necesario que deban de adoptarse otras, se las hará llegar al Consejo Asesor del ABI. Ustedes saben y conocen bien en qué se está trabajando, porque el propio Lehendakari lo anunciaba el viernes pasado, del planteamiento que se estaba haciendo de la posibilidad de ampliar el uso del certificado COVID a otros ámbitos distintos a los actualmente vigentes en la orden. El decreto, perdón. ¿Perdón? Ya, hay una persona antes. Sí, pero hay un orden, ¿vale? Bueno, yo también quería preguntar en la línea que estaba preguntando Iker, ¿qué nos podría avanzar de estas nuevas medidas que podrían llegar, si afectarían a medidas que ya en su momento estuvieron en vigor, como la movilidad o cierres de hostelería, modificación de horarios? Gracias. Creo que efectivamente le he respondido a su compañero al respecto. No creo que hay nada más que añadir. Simplemente se habían pedido ya el abasto judicial para extender el uso del certificado COVID a otras actividades.
Evidentemente, si estamos haciendo el seguimiento del encargo que el viernes pasado el Consejo Asesor del LABI trasladó al Comité Técnico, y si estamos estudiando cuáles pueden ser esos otros ámbitos de utilización, es porque todavía no hemos elevado esa consulta. Pero si se decidiera que esas son las medidas a adoptar, se elevaría con rapidez la consulta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Neurri horiek beraz, COVID ziurtagiriaren zabaltzera bideratuta leudeke, ez beste esparru batzuetara, eta baita ere, arduratuta oten zaudeten ikusita aurrekoan zenbat denbora behar izan den baimena jasotzeko, oraingoan ere neurri horiek indarren sartu izateko berri ere atzerapenaren berri urte zareten. Neurriek batzuetan zelako denbora behar duten onartuak izan daitezen, betidanik egon gara kezkatuak, horregaitik behin eta berriro eskatu ahal izan dugu baliabide juridikoak izan ditzagula, egokien iruditzen zaizkigun neurriak hartu ahal ditzagun arintasunez eta segurtasun juridikoz. Bestetik, esan dudan bezala, COVID-19 ziurtagiri horren erabilera zabaltzearena neurri batzuek izan daitezkela. Horrek ez du esan nahi beste zenbaitzuk ez ditugula buruan zelan, eta jarraitu behar dugun aireztapenetan begiratzen eta airearen kalitatea begiratzen edo kontrolatzen zelan izan daitezken behar izatekotan besteren batzuk. Baina bai egia da, lehendabiziko batzuk izango liratekela COVID ziurtagiri hori esparru desberdinetan erabili ahal izatea. Iker. En relación al plano educativo, la incidencia acumulada en el colectivo de 6 a 11 años particularmente está por encima de los 2.000 puntos. No sé si han previsto en las semanas que quedan hasta Navidad y hasta que se pueda hacer efectiva esta campaña de vacunación, que han anunciado algún tipo de medida extraordinaria en las aulas o algún protocolo adicional. Les dimos cuenta la semana pasada, el consejero Pildarratz y yo misma, de un nuevo protocolo de pruebas diagnósticas que vamos a poner conjuntamente con el Departamento de Educación. Pero por el momento esas son las medidas que se están implantando en la red. No hay medidas adicionales para tomar en el ámbito educativo. Lo que intentaremos será cuanto antes implementar la vacunación de ese grupo de edad, que como bien ha dicho es uno de los que tiene una mayor tasa de incidencia acumulada de todos los grupos etarios. ¿Ve una relación entre que si la mayor parte de la población está vacunada no va a ser sintomática? La red de rastreo es más importante que nunca, lo dicen muchos expertos. ¿Ve una relación en la subida de contagios y, digamos, una red de rastreo que no ha sido capaz de llegar a todos los contactos? ¿Se puede entender? En estos momentos estamos en un momento de transmisión comunitaria y el elevado número de contactos sociales y una transmisión que no está localizada o focalizada en algunos ámbitos hace difícil el trabajo de cualquier red de rastreo, sea en Euskadi o sea en cualquier otro lugar. Sin embargo, no por eso deja de ser un trabajo muy, muy importante y que, como hoy les digo, hemos además ahora reforzado con otras medidas, como es el contacto con las personas que sean contacto estrecho de positivos, para tratar todavía de ganar más tiempo de ese contacto que veníamos realizando con esas personas. Además de recordar que también existe la web. La labor de la red de rastreo es muy importante, pero tampoco olvidemos el momento en el que estamos, que es un momento en el cual la situación es de un contagio comunitario. ¿Y lo han reforzado con más personal también? Llevamos semanas reforzando el número de profesionales, tanto con nuevas contrataciones como personal de nuestras redes, para garantizar que se pueda mantener todos aquellos contactos que sea necesario realizar. Entiendo que el día 9 tienen de límite para dar en el Parlamento Vasco la respuesta de las cifras de la red de rastreo. ¿Se está refiriendo a alguna pregunta parlamentaria que tenemos? Pues si es así, se cumplirá como con todas aquellas cuestiones que nos plantea el Parlamento. Siempre respondemos y siempre intentamos hacerlo a tiempo. Si no lo hemos hecho ya, que no lo sé.
Las medidas que se van a adoptar, vuelvo a repetir, en estos momentos son aquellas que se consideran en función de la evolución. Por el momento actual, y como les decimos, la primera tarea de la Comisión Técnica del AVI ha sido recoger el encargo, la encomienda que se le realizó el pasado viernes a través del Consejo Asesor del AVI. Pero ello no obsta que no sigamos valorando otro tipo de medidas, no las que usted ha mencionado, sino otro tipo de medidas también que, si fuera oportuno, procederíamos a proponer. Isabel. Yo pregunto, ¿se ha tomado decisión con respecto a las ferias de Santo Tomás, por un lado? Dos, la posibilidad de adelantar vacaciones de Navidad en los coles, cerrar aulas, colegios. Respecto a las ferias de Santo Tomás, como ustedes saben bien, existe ya una orden en la cual los municipios deben también adoptar aquellas medidas preventivas que puedan garantizar la celebración de cualquier tipo de evento. Había unas directrices ya previamente establecidas también para la celebración de ferias que pudieran ser las de Santo Tomás u otras al respecto. En relación con las vacaciones escolares, es una medida que en estos momentos no hemos contemplado. Aipatu da, komisiotaira eskatzen orain hasi garela, edo hasi direla zenbait tokitan, eta beraz lehen biziko egunak zalantzak eta argitzeko ere badirela. Ez dakit, sumatu duzuen toki batzuetan ez direla eskatzen ari, eta hori horrela izatekotan ze neurria daiteken? Ez, gure aldetik orokorrean asteburuan zehar izan ditugun bai elkarrizketengatik, bai informazioengatik oro har neurria martxan jarria dago, eta baita egin diran ikuskaritza lanetara ikusi ahal izan da martxan zegoela eta gainera normaltasunez ematen izan dela oro har. Iker. Insistir con el tema de las medidas, no sé si hay alguna fecha prevista para la próxima reunión del Consejo Asesor del AVI político. Sabe ya bien cuál es el funcionamiento del Consejo Asesor del AVI. El seguimiento por parte de la Comisión Técnica se hace diario y en función de las conclusiones del mismo es cuando el Lehendakari convoca reunión del Consejo Asesor del AVI. Así ha sido hasta ahora a lo largo de toda la pandemia y así lo será siempre que es necesario. Osongi. Eskerrik. Bueno, nik uste dut aurreko astean izan zala eztabaida bat, artikulu berezi batei buruz, ez lege osoari buruz, legea administratiboa da, legea behar dugu ingurumen administrazioa era egokian eta era azkar batean aplikatu ahal izateko. Une honetan ematen dira zailtasunak hainbat proiektu aurrera eramateko ditugun baliabide guztia jarri behar ditugulako, hainbat administrazioaren esku dauden eskumenak eta txostenak egin behar dira, eta azken finean honek bilatzen duena da, hau azkarragotu egitea, simplifikatzea, eta bai herritarren esku eta baita ere enpresa pribatuen esku egon daitezken proiektuak ahalik eta ebaluaketa egokiena izan dezaten. Horrei sartu zitzaion nolabait zuzenketa bat baino gehiago sartu ziren, tartean hau eztabaidan dagoena, baina beste guztiak ez dira eztabaidatu. Kasu honetan martxan jartzen dena da nolabait proiektu bat baldin bada herri ikuspegitikan interes publikoa duena, ingurumen ikuspegitikan
eta publikotikan sustatu dena, beste hainbat erkidegoetan lanean dagoen aukera bat martxan jarri ahal izatea. Berriro diot, interes publikokoa izan behar du, ingurumen ikuspegitikan aztertu behar da, eta martxan jartzen duena, sustatzen duena instituzio publiko bat izan behar du. Guzti horrekin, Gobernu Kontseiluak erabakiko du hori martxan jarri ahal izatea edo ez. Eta beste lekuetan egin den bezala, legelari guztiek aztertuta aurrera egitea erabaki da. Hori da, besterikan ez dauka, eta aztertzeko denbora egonda legebiltzarrean nahiko. Nahiko eta talde guztiak izan dute aukera aztertzeko eta bere emendakinak jartzeko, eztabaidatzeko eta ikusteko ze hobekuntza izan zitezkeen. Momentu honetan lege hau beharrezkoa da eta horregatikan espero dugu ostegunean onartua izatea. Osongi, eskerrik asko.